¿Y Marc? ¿Hay que grabar vídeo hoy o qué? Hay que grabar vídeo, ostras, puede ser que tengamos que grabar vídeo. A ver, Marc, hoy me he inspirado y lo que vamos a hacer, de hecho, hemos buscado en Google, ¿no, Marc? Y hemos encontrado que el barrio más peligroso de Barcelona es el Raval. ¿Qué me dices? Y yo creo que no es tan peligroso. Vamos a desmentirlo y es por eso que el día de hoy vamos a descubrir este fantástico barrio que de hecho pues está en el centro de Barcelona. Esto es Plaza Cataluña y esto de aquí es el barrio del Raval, que nosotros no sabíamos que llega hasta la playa. O sea, bueno, playa Puerto, pero vamos a descubrir qué hay, vamos a intentar ver todas las curiosidades, que hay mucha cosa, y si me acompañáis pues vamos ya. Vamos a ello. Vamos. ¿Qué haces, tío? ¡Ay! Voy. Mar, por favor, tío, te voy a bajar el sueldo, tío. Te voy a bajar. Vámonos al Raval. Oye, Mar, ¿qué ha pasado? El metro no funciona, ¿no? Habéis tardado media hora en llegar, tío. Llevo aquí esperando todo el rato. ¿Qué transportación? A ver, lo importante, estamos en plaza ahora mismo Universidad y vamos a dirigirnos al Raval. De hecho, estamos en el Raval, pero en la frontera. Y Raval lo tenemos justamente aquí detrás, así que vamos a darle caña ahora mismito. ¡Vamos ya! Panadería Mistral, Marc, ¿has estado alguna vez o no? Joder. Espectacular, tenéis de todo. Lo que pasa es que es un poco caro para los estudiantes como yo y como Marc, pero realmente es genial. Hay de todo, puedes encontrar desde cruzanes pequeñitos, ensaimadas súper gordas, cruzanes súper grandes, hay de todo. Lo que pasa que, bueno, un poquitín caro, pero ya os digo yo que un caprichito en la vida no pasa nada. Falta aprendiza. Marc, estos momentos de sombra. Estamos a casi 40 grados, tío, en Barcelona, es una locura esto. Hay que buscar la sombra, Buscar la sombra, aquí. Ahora sí que sí, estamos a la famosa plaza del Macba, ¿vale? Está lleno de skaters, como habréis visto, porque se escuchan las hostias y se escuchan los skaters. Y bueno, estamos delante del Macba también, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que la entrada general, que vale 11 euros, ¿no más que hemos dicho? Sí, unos 11. Unos 11 euros, pero si eres estudiante o eres jubilado, hay descuentos, pues, hay descuentos. La entrada es gratuita o tiene un gran descuento, así que está bastante bien. Pero bueno, es una plaza que está súper bien para tomar el sol. Antes poneros crema, que si no os vais a quemar como yo, pero la verdad es que está bastante bien. Hacía mucho calor y yo no podía más y le dije a Marc, oye, hay que ir a tomar una buena clarita. Entonces pues pasamos por lo que era el bar Mendizábal, un bar espectacular, o sea, un bar auténtico como pocos y destaca por sus bocatas con combinaciones poco habituales y por sus deliciosos zumos naturales, todo de primerísima calidad y a un precio asequible. Creo que la tenemos, ¿eh? Tenemos la presa a la vista. ¿Sí o no, Marc? Yo diría que de ahí no se mueve el gato, ¿eh? Yo diría que no se mueve, está muy gordo. Dicen que tocarlos da buena suerte, yo no lo sé, pero los voy a tocar por el bien del canal y de nuestra salud, ¿eh? Ahí está, los has tocado, venga. Bueno, como os he comentado, estamos en la Rambla del Raval y esto que estáis viendo ahora mismo, esta preciosidad, es el gato
Botero. El Gato Botero, bueno, básicamente es una obra de arte que ha estado en diferentes lugares. Ha estado en el Parque de la Ciutadella, ha estado en el Estadio Olímpico y también ha estado en las Drassanas. Pero finalmente pues han puesto en el Raval, no se sabe bien el motivo, pero bueno, tiene bastante sentido, ya que en Raval hay muchos gatos, pues oye, ¿por qué no tener el padre de todos los gatos aquí quietecito en representación de toda la comunidad? Estamos en la buquería, pero en esta ocasión no iremos en la buquería porque es muy grande. Yo creo que nos da para hacerlo en otro vídeo y también porque hay más cosas que queremos ver dentro del Raval. Luego también hicimos una pequeña parada a lo que sería la Granja Viader, que tiene una larga trayectoria, pero muy larga, o sea, nada más y nada menos que casi 150 años de historia entre sus paredes, y lo más curioso de todo es que es donde se creó el cacao latte. Pues esto supuestamente, lo que nos acabamos de enterar, yo lo había visto por internet, pero aquí hace bastante tiempo, cuando una familia no podía cuidar a su hijo y lo acaban de tener, pues era un torno que esto básicamente se giraba, ponías el niño aquí, el niño que habías tenido tú, y como no lo podías cuidar, pues lo dejabas aquí en plan para que la gente, en este caso las monjas, tengo entendido, pues lo cuidaran. Y esta parte de aquí pues era para poner monedas, para, en plan, pues si la gente no tenía dinero o recursos, pues hacían una recaudación y luego ese dinero pues lo destinaban para gente que sin techo, imagino. Bueno, ahora estamos en el Carrer Tallers, que supuestamente es una calle que está repleta de tiendas góticas, tiendas de música, ropa hippie, y la verdad es que es bastante guay porque es como una mezcla multicultural de tiendas, de muchas cosas, que está bastante guay. Os recomiendo que veáis por esta calle y para ver un poco lo que serán las tiendas. Pues hasta aquí estaría la aventura del Raval. Hemos hecho un recorrido bastante generoso. Sí que es cierto que nos hemos dejado lugares emblemáticos como lo que sería el Mercat de la Buquería o también el Palacio Güell, pero lo dejamos para otras ocasiones, ¿vale? Segunda parte. Barcelona es muy grande y yo sé que seguramente queréis conocer muchas más cosas y muchos más rincones, pero el Raval se queda aquí. Y posiblemente para la próxima ocasión vayamos de noche, que es totalmente diferente y mucho más interesante. ¡Adiós!